Cuello blanco, las clases medias estadounidenses. 1905 de C. Wright Mills. Es una obra sociológica fundamental que examina el auge, la estructura y las condiciones de la clase media estadounidense a mediados del siglo XX. A través de este análisis, Mills explora las transformaciones sociales, económicas y culturales que moldearon a los trabajadores de cuello blanco, ofreciendo una crítica incisiva de la sociedad capitalista moderna y sus efectos en los individuos y las clases sociales. Contexto histórico y social. El libro fue publicado en un periodo de gran crecimiento económico y urbanización en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. La expansión de las grandes corporaciones burocráticas, el aumento del trabajo de oficina y la creciente influencia de la cultura de consumo y los medios de comunicación dieron lugar a la creación de una clase media distinta. Este grupo, situado entre la clase trabajadora tradicional y la élite capitalista, representaba un nuevo fenómeno social que desafiaba las comprensiones convencionales de la estructura de clases. Mills posiciona a los trabajadores de cuello blanco como un producto del sistema corporativo industrial, donde la agencia personal está cada vez más restringida por el control burocrático y la conformidad se convierte en una estrategia de supervivencia. Aunque no poseen los medios de producción, tampoco participan directamente en el trabajo manual. En cambio, realizan tareas administrativas, clericales y profesionales que, a menudo, son repetitivas y carecen de autonomía creativa. Definición de los trabajadores de cuello blanco. Mills clasifica a los trabajadores de cuello blanco en varios grupos, incluidos oficinistas, administradores, vendedores, profesionales y gerentes intermedios. A pesar de la aparente diversidad de roles, Mills sostiene que comparten experiencias y desafíos comunes. 1. Alienación. Tomando prestado el término marxista, Mills explica que los trabajadores de cuello blanco están alienados de su trabajo. A diferencia de los obreros manuales cuya alienación es física, la alienación de los trabajadores de cuello blanco es psicológica. Sus tareas, a menudo burocráticas y fragmentadas, les impiden encontrar significado en su labor. 2. Ansiedad por el estatus. Mills subraya que los trabajadores de cuello blanco están profundamente preocupados por el estatus social, las apariencias y la respetabilidad. En una sociedad dominada por la cultura del consumo, estos individuos sienten la presión de mantener un estilo de vida acorde con su posición social percibida, lo que con frecuencia genera tensiones financieras. 3. El mercado de la personalidad. Mills introduce el concepto de mercado de la personalidad, donde la actitud, apariencia y comportamiento de una persona se convierten en mercancías que se venden junto con su fuerza de trabajo. Los trabajadores de cuello blanco, especialmente aquellos en ventas o atención al cliente, a menudo deben suprimir su verdadero yo para proyectar una imagen aprobada por la empresa. 4. Falta de poder. A pesar de su educación y roles aparentemente prestigiosos, los trabajadores de cuello blanco carecen de poder real dentro de las organizaciones. Están atrapados en burocracias jerárquicas donde las decisiones se toman en niveles superiores, dejando poco espacio para el control personal sobre su entorno laboral. La transformación del trabajo y el auge de la burocracia. Mills examina críticamente la burocratización del trabajo en la sociedad moderna. La transición del trabajo independiente y emprendedor a las estructuras organizacionales jerárquicas ha provocado la pérdida de individualidad y autonomía. Los trabajadores de cuello blanco se convierten en engranajes de una máquina, realizando tareas fragmentadas que rara vez permiten la realización personal o la creatividad. Mills también cuestiona el mito de la meritocracia, según el cual la movilidad ascendente está disponible para cualquiera que trabaje duro y sea determinado. En la realidad, las desigualdades estructurales y las barreras sistémicas limitan las oportunidades de movilidad social, dejando a muchos atrapados en posiciones de poder limitado y progreso estancado. Cultura de consumo y la clase media. Una de las contribuciones más significativas de Mills en Cuello Blanco es su análisis del consumismo y su impacto en la identidad de la clase media. El auge económico de la posguerra impulsó una cultura de consumo masivo,
donde la publicidad y el marketing desempeñaron un papel central en la configuración de los deseos y aspiraciones de las personas. Los trabajadores de cuello blanco se convirtieron no solo en productores, sino también en consumidores voraces, participando en un ciclo interminable de ganar, gastar y endeudarse. La presión para mantener un estilo de vida orientado al consumo refuerza la conformidad y la dependencia de las estructuras corporativas, mientras que la búsqueda de felicidad se reduce a la adquisición de bienes materiales. El papel de los medios de comunicación. Mills dedica una parte importante de su obra al análisis del papel de los medios de comunicación en la configuración de la conciencia de los trabajadores de cuello blanco. Argumenta que los medios sirven tanto como una herramienta de control social como un medio de distracción. A través de la publicidad, el entretenimiento y las noticias, los medios refuerzan las ideologías dominantes y perpetúan los valores del consumismo, la lealtad corporativa y la conformidad. Los trabajadores de cuello blanco, según Mills, son bombardeados con mensajes que fomentan la aceptación pasiva de sus roles en la sociedad. Los medios crean una falsa sensación de individualidad y agencia, mientras ocultan los factores estructurales que limitan la verdadera libertad y el sentido de realización. La crisis de la clase. En el núcleo de Cuello Blanco está la afirmación de Mills de que la clase media enfrenta una crisis de identidad y propósito. Por un lado, los trabajadores de cuello blanco aspiran a la movilidad ascendente y al prestigio social. Por otro, están atrapados por la inseguridad económica, el control burocrático y la alienación personal. Esta contradicción genera una sensación de malestar y descontento, incluso entre aquellos que han alcanzado un relativo confort material. Mills advierte que esta crisis tiene implicaciones más amplias para la democracia y la sociedad en su conjunto. Una clase media pasiva y alienada es menos propensa a participar en una acción política significativa o desafiar el statu quo. En cambio, se convierten en participantes complacientes de sistemas de desigualdad y explotación. Legado y relevancia. Cuello Blanco sigue siendo una obra fundamental en la sociología, con ideas que siguen siendo relevantes en la sociedad contemporánea. Los temas de alienación, burocracia y cultura de consumo continúan definiendo las vidas de los trabajadores modernos, incluso en una era dominada por la tecnología y la globalización. En el contexto actual, el trabajo remoto, el trabajo digital y la economía de plataformas han ampliado las categorías de trabajadores de cuello blanco. Sin embargo, persisten muchos de los problemas identificados por Mills: alienación, precariedad laboral y ansiedad por el estatus social. En Cuello Blanco, las clases medias estadounidenses C. Wright Mills proporciona una crítica aguda de las fuerzas sociales y económicas que dan forma a la vida de los trabajadores de cuello blanco. Al capturar las tensiones, contradicciones y luchas de esta clase, Mills desafía a los lectores a cuestionar las estructuras de poder, la cultura del consumismo y el malestar generalizado en el trabajo moderno. El libro sigue siendo una lectura esencial para ver las dinámicas de clase, trabajo y poder social en la sociedad contemporánea, y su relevancia demuestra lo intelectual, legado intelectual de Mills.